manejo de la entrevista. El manejo de la entrevista siempre es importante. Con la entrevista nosotros podemos a través de la entrevista, de las preguntas, nosotros podemos hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Y también tenemos que trabajar, así como les dije, la primera entrevista siempre es fundamental, trabajar la relación paciente-terapeuta. El paciente al terminar esa primera sesión tiene que salir ya con un cierto cambio, no cambio precisamente en las dificultades que tiene, pero sí un cambio con un poco más de esperanza y motivado para el proceso. Y ustedes saben, vamos a ver que la conceptualización, la que dijimos era la conceptualización, era entender el qué y el por qué el paciente tiene ese problema puntual, ¿verdad? Entonces, la conceptualización en sí es terapéutica. Entonces, esa primera entrevista es sumamente importante. Hay que saber manejar el tiempo, hay que respetar los silencios, ¿verdad? Respetar los silencios no quiere decir que si el paciente se calla, le dejemos ahí, no. Le damos el tiempo, pero después tenemos que retomar la entrevista. Dijimos también es muy importante poder controlar el tiempo sin que eso incomode al paciente. Yo tenía un paciente que me decía, yo no quiero que me corten, ¿verdad? Entonces yo le decía, sí, yo entiendo, ¿verdad? Me decía, yo te voy a pagar nomás 2 horas, pero yo no quiero que me corten, yo me quiero quedar hasta el tiempo que yo me quiera quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Pregunto. ¿Está bien? Hablarle al paciente y tratar de explicarle que hay otras cosas, o sea, que hay otros pacientes y que hay otro tiempo para él y cosas así. Sí, está bien, porque miren que él dice, yo te voy a pagar las 2 horas, o sea que va a tomar esa hora más la otra hora. Se supone que yo le reagendaría, o sea que le agendaría 2 horas seguidas. Pero en realidad es muy importante explicarle al paciente, a no ser que realmente muchas veces, especialmente en la primera entrevista, a veces este tiempo de 1 hora es corto. Y hay casos en que el paciente está muy mal y bueno, se puede tener en cuenta la necesidad de darle un poco más de tiempo. Pero habitualmente ese tiempo es suficiente para poder manejar la entrevista. Hay algunos modelos que no tienen tiempo. Hay algunos modelos que el tiempo puede ser 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Yo tenía una colega que decía que, bueno, que ella solucionaba en 1 o 2 sesiones, ya solucionaba todo el problema porque habitualmente estaba 3, 4 horas con el paciente en una sesión. Entonces, que eso a ella le facilitaba y le ayudaba bastante, ¿verdad?, a progresar y que el paciente se sentía bien. Pero habitualmente nuestras sesiones son de 1 hora. Entonces, y es suficiente para tratar temas específicos. No quiere decir que en casos de graves o de mucha necesidad no se pueda extender el tiempo. Bueno, también habíamos dicho así para redondear un poquito todo lo que hablamos en la clase pasada, que es muy importante cómo nos va a ver el paciente, ¿verdad? Cómo se toma nota, qué tenemos que tomar. No podemos escribir todo lo que el paciente dice, tenemos que aprender a escribir lo más importante. Habitualmente, lo que se recomienda es, como no podemos escribir todo, ¿verdad?, lo que el paciente dice,
Entonces, al terminar con el paciente, eso es lo más recomendable que al terminar el trabajo del día, que también se puede hacer, es como que organizar todo el material de los pacientes, ¿verdad? Pero a veces ya el cansancio, los años también, cuando hacemos de todos los pacientes juntos y si a veces son pacientes nuevos, de repente podemos confundirnos un poco. Entonces, lo recomendable es que antes de hacer pasar al siguiente paciente, por lo menos lo básico podamos organizar de la información y de lo que se trató y de lo que se habló en la sesión. Y cada cosa que uno escucha. Tuve una paciente que me dijo, yo no me podía conectar con la psicóloga. Yo tuve otra psicóloga con quien no me podía conectar porque demasiado me molestaba. Dice que cuando yo le hablaba, ella se limaba las uñas. Eso es totalmente inaceptable. Ese tiempo es un tiempo del paciente. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Por eso también el tema del celular, el teléfono, ¿verdad? Las interrupciones, todas son, todo eso tenemos que evitar que ocurra realmente porque ese tiempo es un tiempo que el paciente nos está pagando, no es que nosotros le estamos regalando el tiempo, ¿verdad? Es un tiempo suyo, del Profe, paciente. Sí, a mí, por ejemplo, me pasó que yo tampoco conecté con mi psicóloga, pero yo no sé si, o sea, es mi forma de pensar, ¿verdad? Ella, por ejemplo, yo me iba como una paciente, ¿verdad? Y ella demasiado quería, vos estudias psicología, vos tenés que saber, vos estudias psicología, vos tenés que saber, vos tenés que saber. Y tipo, yo necesitaba en ese momento que ella me escuche y que ella me guíe más antes de estar diciéndome cosas sobre nuestra carrera. Entonces, claro. no sé, no me gustó, no me gustó y solamente fui a 4 sesiones con ella. Pero no sé, tampoco sentía un progreso, Así es, entonces, sí. Porque sí. pienso yo que por Sí, te más escucho. que seamos colegas, en ese instante no voy como colega, voy como un paciente más, ¿verdad? Así mismo, así es, así es. Inclusive, aunque sea psicóloga, si vas al psicólogo, estás siendo un paciente, ¿verdad? No te vas para compartir nada a nivel profesional, te estás yendo como paciente. Entonces, eso también, por eso habíamos dicho que hay muchísimas investigaciones sobre la empatía y cómo la empatía tiene un gran peso dentro del proceso terapéutico. Y habíamos dicho que a veces es difícil enseñar la empatía, ¿verdad? Y la empatía no es solamente, bueno, yo entiendo, sé de qué estás hablando, sino que realmente es que el paciente sienta que nosotros estamos ahí interesados y acompañando realmente ese proceso. Entonces, hay muchas investigaciones sobre cómo esa, este punto, ¿verdad? Predice, predice la evolución de la terapia. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta también. El espacio físico, ¿verdad? Cuando trabajamos con niños necesitamos espacios más grandes. Y cuando trabajamos con adultos no necesitamos espacios tan grandes, pero sí un espacio seguro, un espacio donde se sienta cómodo, ¿verdad? Un espacio donde eh, la iluminación sea correcta, los colores a utilizar también con los niños se utilizan colores vivos, ¿verdad? Con los pacientes adultos habitualmente los colores son más neutros. Y también la personalidad, la manera en que el terapeuta eh, se presenta ante el paciente. Imagínense qué mala impresión causaría si, por ejemplo, yo le recibo a mi paciente en zapatillas, no sé, de repente, si tuve algún accidente, alguna cosa, entonces le puedo, no sé, pedir disculpas por no poder calzarme, ¿verdad?
pero siempre nosotros tenemos que tener una buena presentación, tenemos que estar presentables, con ropa limpia, todo eso impacta en el otro, en el paciente. También habíamos hablado del contrato. El contrato es muy importante, que se ve en los contratos, dijimos, el tiempo, la duración de la sesión, la necesidad de que acuda en el horario previsto, ¿verdad? Que se comprometa con la parte que le corresponde del proceso, vacaciones, pagos de honorarios, todo eso tiene que quedar claro dentro del contrato terapéutico, ¿sí? Y también eh, los diferentes tipos de entrevista y la habilidad, por eso vamos a ver que este trabajo tiene mucho de ciencia, pero tiene mucho de arte también. La habilidad, ser un buen entrevistador, conectarse con el paciente, poder encontrar la información, es realmente, aparte de conocimiento, es también un arte. Así que toda esta parte de entrevistas ustedes pueden leer del libro de Kaplan o pueden leer también del libro de Fares. Ahí están las entrevistas y los diferentes factores que influyen, ¿verdad?, para poder hacer una buena entrevista. Carlos, estás levantando la mano, te escucho. Sí, ahora te escucho, sí. No podés luego decir eso, porque si no, no. Y muchos quieren saber, ¿verdad? Entonces, va a depender de muchas cosas. Primero, de la orientación del terapeuta. Fíjense que si va a hacer un análisis, le va a llevar de 3 a 5 años, ¿verdad? Pero si va a trabajar dentro del modelo TCC para trabajar depresión o trastornos de ansiedad, serían 3 a 4 meses aproximadamente. Siempre se habla de aproximadamente, porque si el paciente no colabora, no hace su tarea, y por más que nosotros hagamos nuestra parte, no va a ser lo mismo si el paciente no es un paciente colaborador, ¿verdad? Si yo tengo que activarle al paciente, por ejemplo, yo trabajo dentro del modelo TCC. Si yo voy a activar al paciente conductualmente, porque el paciente está todo el tiempo tirado en la cama no haciendo nada, y le pido que se levante y en el transcurso del día trate de caminar, de estar activo, pero no hace, entonces ese paciente si está acostado ahí va a estar rumiando sobre las dificultades que tiene. Es difícil que progrese porque todo lo que el paciente piensa va a repercutir en su estado de ánimo, ¿verdad? Entonces ese tipo de pensamiento rumiativo negativo va a hacer que el paciente no mejore. Por eso es tan importante también cuando uno le pide algo, saber cuál es el objetivo de eso que se le pide. Así es dentro del modelo TCC. Cuando se le da la tarea y el paciente muchas veces no es que está tanto de acuerdo con cumplir esa tarea, es muy importante que pueda entender por qué, cuáles son los beneficios de cumplir esa tarea. Una de las tareas que no quieren cumplir, por ejemplo, son las tareas de exposición que son para los trastornos de ansiedad. Ustedes dieron teoría conductismo. Ustedes saben que dentro de las terapias de modificación de conducta y de los trastornos, aunque tenga un enfoque también cognitivo, conductual, las técnicas de elección siempre están con la exposición, que hay diferentes variantes de exposición. La desensibilización sistemática es un tipo de exposición.
la inundación, la implosión, aproximaciones sucesivas, son todas maneras de hacer la exposición que habitualmente para una persona que tiene temor a algo específico le genera muchísimo malestar, ¿verdad? Pero entonces ahí viene la necesidad de explicar por qué es importante romper con el miedo y cuáles serían los beneficios de soportar la incomodidad que generaría, por ejemplo, exponerse al estímulo temido. Entonces, no se puede dar cuánto tiempo así específicamente, pero depende del modelo, ¿verdad? Y ahí también influyen las características del paciente para que sean más, para que sean menos. Hay pacientes que son súper colaboradores y hay otros que no son colaboradores. Entonces, todo eso va a tener repercusión en la duración. Otra pregunta, ¿sí? Y la verdad que si uno lo trabaja bien, es difícil que ocurra eso. Casi siempre hay cambios. Lo importante es, los casos siempre son muy ilustrativos, ¿verdad? Les cuento el caso de una persona que actualmente es mi paciente, diagnosticado con depresión, una depresión severa, severa, severa. Él estuvo con permiso laboral durante 3 meses y eh, mejoró un poquito, ¿verdad? Pero eh, dejó de venir, dejó de venir. Cuando estaba súper mal, volvió otra vez. Bueno, entonces, realmente es como es como una espiral. Por ejemplo, él tenía dificultades para dormir a la noche, pero ¿cómo va a dormir a la noche si duerme todo el día? Por ejemplo, él se levantaba a la mañana temprano, desayunaba y se levantaba temprano y le sobraba un tiempito antes de que llegue la hora de ir al trabajo. ¿Qué pasaba? Se iba y se acostaba otra vez. ¿Y qué pasaba ahí? Ya no se levantaba más. Después, cuando se levantaba, ya a la tarde, se levantaba mal, con sentimientos de culpa, avergonzado, eh, y después a la noche no podía dormir, ¿verdad? Entonces, eso de no acostarse nuevamente, eso que él dice, tengo 15 minutos y me voy a acostar. Eso nomás, al sacar, no ocurrió que él no pueda ir al trabajo, ¿verdad? Se fue una vez, se fue 2 días, se fue 3 días, sintió esa satisfacción de poder hacerlo y de que eso de que parecía que todo estaba sin un control, que todo estaba, parece, fuera de control, le, le, le mejoró bastante esa sensación de fuera de control. Entonces, no fue tampoco así que hacerle ver eso y que por eso él hizo, dejó de hacer, pero después él se dio cuenta que esa cosa pequeñita que parece insignificante generaba un gran cambio en su estado de ánimo y en la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, por lo menos en lo mínimo. Entonces, muchas veces depende de nuestra gran habilidad para que el paciente pueda comprender esa necesidad. ¿Por qué? No es que el paciente quiere tener miedo o no es que el paciente quiere estar tendido todo el tiempo en la cama, no puede.
no puede hacer, no tiene fuerzas, no tiene motivos para hacer, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro trabajo de cambio, de encontrar el motivo y de que es increíble, como por ejemplo la caminata, cómo hace que el paciente se sienta bien y con la medicación ayude muchísimo a estabilizar su estado de ánimo. Cuando veamos la parte de depresión, van a ver esto y vamos a ver para depresión, trastornos de ansiedad, TCC, porque ese es el tratamiento recomendado para estos trastornos. Alguien está levantando, Selva, estás levantando la Sí, mano. profe, con esos síntomas que acabas de mencionar, em, con el tema de no querer levantarse y no querer hacer nada, ya hace falta que esté medicado el paciente. Depende, miren, en el DSM ustedes van a leer que hay diferentes grados de depresión. Hay casos en que no es necesario que el paciente esté medicado, pero en este caso específico que yo les comenté, sí, imagínense que él estuvo 3 meses de permiso laboral porque no se podía levantar, no podía, no comía porque se pasaba durmiendo prácticamente todo el día, no hacía absolutamente nada. Entonces, en esos casos es importante la medicación, porque siempre la medicación acompañado de la psicoterapia tiene mejor posibilidad de recuperación. Entonces, hay casos de depresión leve, no necesita medicación. Con la psicoterapia, nosotros podemos ayudar al paciente sin necesidad de medicación. Por eso es muy importante también que ustedes puedan, aparte de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Saber si el paciente se beneficiaría o no del tratamiento farmacológico. Y saben ustedes de que hay trastornos de que el tratamiento es de primera elección, es el tratamiento farmacológico. Los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, ¿verdad? Necesitan de la medicación. Ese es, pues, la psicoterapia sí le va a ayudar, ¿verdad? Pero la psicoterapia sola no es suficiente para estabilizar al paciente. Necesita de la medicación. ¿Otra pregunta? No, Bueno, profe. entonces, aparte de la buena entrevista, ¿verdad? Nosotros podemos, así como hablamos en la clase pasada, utilizar instrumentos de evaluación que nos puedan ayudar con el diagnóstico, ¿verdad? Y los instrumentos de evaluación que yo voy a utilizar va a depender mucho del modelo que utiliza el terapeuta. Entonces, las técnicas proyectivas, por ejemplo, no me sirven o no les serviría a ustedes si van a trabajar dentro del modelo conductual o cognitivo-conductual, porque no es esa la información que se busca para hacer un plan de intervención. Puede ayudar para, no sé, para entender cuánta ansiedad tiene el paciente, pero no es suficiente y no es el instrumento de elección para el modelo cognitivo-conductual, sí para los modelos psicodinámicos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver también eh, evaluación conductual cuando veamos específicamente la parte de intervención cognitiva conductual y vamos a ver también eh, evaluación de la personalidad que de alguna manera ya estuvimos hablando así a grandes rasgos de evaluación de la personalidad. Ustedes me dijeron que quieren aprender MMPI. Bueno, lo podemos hacer. Pero si yo voy a evaluar la personalidad, si yo quiero saber eh, las dificultades que tiene el paciente, entonces yo quiero saber cómo es el paciente, cuáles son eh,
los puntos que debo trabajar con el paciente. Entonces, yo puedo elegir diferentes tipos de acuerdo a la orientación del psicólogo. Yo puedo elegir diferentes tipos de instrumentos de evaluación de la personalidad. Dijimos que están los que son de tinte proyectivo, que son los que ustedes están viendo, el TAT, persona bajo la lluvia, el Rorschach, eh, la, el completar las frases, el HTP, ¿verdad? Son todos instrumentos de evaluación de tinte proyectivo. Si nos quedamos, si se termina, volvemos a entrar, ¿sí? Después están lo que les dije que son de tinte objetivo, que entonces ahí entraría el inventario multifásico de la personalidad, que es el MMPI, ¿verdad? Y puede entrar también el de los 5 factores. Yo les voy a mostrar en la clase, cuando tengamos nuevamente clase presencial, entonces yo voy a tratar de llevar los instrumentos estos de evaluación para que ustedes puedan ver cómo es, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Todo bien, profe. Bueno, entonces vamos a ver, ustedes están viendo el Power, ¿verdad? No, aún no, profe. ¿No? Ahora sí. No otra vez. Ahí. Sí, ahí, profe. Bueno. Bueno, ustedes saben que es importante para el psicólogo clínico conocer de psicopatología. La psicopatología, entonces, se ocupa del estudio científico de los trastornos psicológicos. Y un trastorno psicológico es una disfunción psicológica en un individuo que puede estar asociada con una angustia o con un impedimento y puede estar asociada también con una respuesta que no es característica o no se espera culturalmente que el paciente, que la persona, perdón, responda de esa determinada manera. Entonces, nosotros sabemos, esto también hablamos, voy a poner despacio de que hay varias aproximaciones de conducta anormal y que cada modelo de psicoterapia también responde a cada modelo responde también a un tiempo. En un momento se pensaba que el comportamiento anormal se debía a factores externos, como por ejemplo demonios, espíritus, la influencia de los astros, de la luna. Y entonces, si yo pienso que la persona está posesionada, lo que la persona necesita es un exorcismo. Por eso decimos de que cada aproximación o visión de conducta anormal tiene relación con un tiempo específico. Entonces, en los primeros momentos, ¿verdad? Se pensaba que la persona estaba posesionada. Después viene la tradición biológica, donde los trastornos se atribuyen a enfermedades o desequilibrios químicos, ¿verdad? O sea, por eso la medicación tiene el objetivo de restablecer la neurotransmisión, o sea,
esos desequilibrios químicos, es el factor por el cual una persona tiene un trastorno mental. El tratamiento, el cuidado físico y los fármacos. Y viene después la tradición psicológica. Y en esta tradición psicológica, la conducta normal se debe a un desarrollo psicológico imperfecto y al contexto social. Y entonces el tratamiento es la psicoterapia. Bueno, esto ya vimos que la evaluación clínica es la valoración, la medición sistemática de los factores psicológicos, biológicos y sociales en un individuo que presenta un posible trastorno psicológico. Y habíamos dicho también de que son muchas las estrategias y procedimientos que ayudan al psicólogo, ¿verdad? Para obtener la información necesaria para conocer a sus pacientes y para poder ayudar. No hace falta en esa primera sesión, no hace falta ya tener un diagnóstico ya. Es muy difícil muchas veces. Hay diagnósticos que son fáciles y hay diagnósticos que no son fáciles. Entonces, no precisamente en una primera sesión podemos ya tener un diagnóstico así fidedigno. No siempre es así. La mayoría de las veces, bueno, hay algunos trastornos que son fáciles de identificar, pero hay otros que no. Y les voy a contar el caso de un joven que tenía dificultades en el relacionamiento social. Él no hablaba con nadie, él ni siquiera se bajaba a almorzar con la familia. Ya comenzaba la facultad y dejaba, no toleraba estar en contacto con otras personas. Tampoco podía trabajar porque como no se iba a la facultad o no podía seguir la facultad, el papá le decía que entonces tenía que trabajar, pero tampoco era capaz de mantener un trabajo. ¿Qué posibles diagnósticos pensarían ustedes para esta persona? O sea, que supuestamente él vino porque no trabaja, no hace nada, está todo el tiempo encerrado arriba en su habitación, dice, ¿verdad? Y no se baja ni siquiera para almorzar con la familia. Entonces, esa era la queja de la familia hacia este paciente. Entonces, acá nosotros podemos pensar en muchos diagnósticos, ¿verdad? Yo puedo pensar que él tiene fobia social. También puede ser depresión también. ¿Perdón? Depresión. Puede ser también depresión. Puede ser trastorno de personalidad por evitación, puede ser trastorno paranoide, puede ser esquizofrenia, puede ser trastorno esquizotípico de la personalidad, puede ser trastorno esquizoide de la personalidad. En principio, porque a mí me derivó una psiquiatra, nosotros pensamos que él tenía trastorno esquizoide de la personalidad, porque él prefería todo lo que sea solitario. Pero cuando fue avanzando y él no se daba a entender muy bien también. A medida que fue avanzando la evaluación, en realidad él estaba totalmente aislado, pero no es que él no quería tener relacionamiento social, no es que no le importaba muchísimo y tenía mucho miedo al rechazo. ¿Y saben por qué tenía miedo al rechazo? Porque él pensaba que los otros podían leer su pensamiento. Y
decía él que no podía controlar mirar las partes íntimas de las personas, sea hombre o mujer, siempre miraba las partes íntimas de la persona y que eso él no podía controlar y que, que su entorno, ¿verdad? Sus compañeros se daban cuenta de que podían leer su pensamiento. Entonces, ¿qué trastorno es? Trastorno delirante. Ya. ¿Qué otro trastorno puede ser? Los trastornos
Bueno, vamos a continuar, perdón. Bueno, entonces, siempre tenemos que hacer una buena exploración psicopatológica. Entonces, tenemos que ver el aspecto, la actitud, la conducta. Y acá están los puntos que tenemos que ver dentro de este apartado. Si la conducta es desinhibida, es desorganizada, si es colaborador, es defensivo, es suspicaz, si su aspecto es descuidado, es extravagante, si hace un contacto sintónico, distónico. Todo eso tenemos que tener en cuenta. El nivel de conciencia, si está orientado en tiempo, espacio, memoria y atención. Esto forma parte de la exploración del estado mental, ¿verdad? Si es que hay un deterioro cognitivo, si hay amnesias, tenemos que ver el aumento. Hay personas que están hipervigilantes, a veces hay disminución o dificultades en la atención, la parte de psicomotricidad. Esto es un repasito de psicopatología, ¿verdad? Entonces, voy a ir pasando así rápido. Si hay alteraciones cuantitativas, por ejemplo, a veces hay inquietud, algunos están sumamente agitados, o algunos están inhibidos, o algunos están en un estado catatónico. Si hay alteraciones cuantitativas, si hay conductas estereotipadas, risas inmotivadas, los tics, a veces temblores, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El lenguaje, si es coherente o no es coherente, si es fluido, si tiene dirección. Algunos se desorganizan, no se van de un lado para otro, ¿verdad? El tono de voz. El tono de voz es muy importante. Yo tenía una paciente que estaba sumamente deprimida, pero deprimidísima también. Ahora ella está bien, ya no viene, hace como 2 meses, pero ella cuando vino a la consulta, yo para entender lo que decía, tenía que estar demasiado atenta. Bajito hablaba. Cuando caminaba, ella es una persona joven, tiene como 43 años, una médica, así toda encorvada, totalmente limitada, abandonó todo su trabajo, todo. ¿Cuándo empieza su depresión? Con la pandemia. Cuando ella empieza a tener menos pacientes, ¿verdad? Porque tiene una especialización, es doctora, pero una especialización específica que no era algo indispensable durante la pandemia. Entonces, ella estaba sumamente deprimida. Ella estaba con medicación, pero la medicación, muchas veces la medicación no es suficiente para ayudar al paciente. En este caso, ella está súper medicada, pero aún así, súper medicada, ella, sin embargo, tenía muchísimas dificultades para poder desempeñarse en su vida, en su día a día. Bueno, alteraciones, neologismos, ecolalia, disartria, afasias. También tenemos que ver la parte del humor y la afectividad. ¿Cómo es? ¿Es irritable? ¿Es disfórico? ¿Es reactivo? Si tiene fluctuaciones en su estado de ánimo, anedonia, si es total o parcial. La afectividad, si es congruente su estado de ánimo con lo que está sucediendo, su afecto es inapropiado, si hay embotamiento, aplanamiento, si hay labilidad emocional, ansiedad,
el pensamiento, la forma del pensamiento, si es fluido, tiene dirección. Otras alteraciones, por ejemplo, son los bloqueos de los pensamientos, el contenido de los pensamientos. Acá el contenido para nosotros es importante también, muy importante. Si es delirante, ¿cómo ustedes identificarían una idea delirante? ¿Cómo van a darse cuenta si es o no una idea delirante? Profe, Persona Sí, está desorientada. ¿perdón? cuando, La persona está desorientada, no sabe quién es. Sí, esa es la falta de orientación. no, profe, te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando dice, no sé, yo ayer me fui a la luna o hice esto en, no sé, en Marte. Esa es una idea delirante, un Sí, pensamiento delirante. sí. La idea, sí. Y también cuando es delirante, por más inconsistencia que tenga lo que la persona piensa, no hay manera de convencerle. Creo que fue el año pasado, más o menos, que una señora le mató a su hijo. Eh, Ella le mató a golpes a la criatura, porque era una criatura, porque ella estaba convencida de que él estaba poseído. Entonces, ella quería evitar que su hijo sea poseído por el mal, y inclusive cuando le hicieron la entrevista ahí los periodistas de la televisión, ella estaba convencidísima de que lo que hizo bien, porque ella no quería aceptar un hijo atrapado en el mal, ¿verdad? O sea, que un hijo que tenga un espíritu maligno. Entonces, esa es una idea delirante. ¿Qué tipo de pensamiento tienen? Si es de culpa, de ruina, eh, si es megalomaníaca, mística. Entonces tenemos que ver el contenido del pensamiento. ¿Cómo es cómo se presenta ese pensamiento? Fenómenos de control de pensamiento, lectura, robo, difusión, preocupaciones, obsesiones, compulsiones, fobias, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, autorreproche, ideación de muerte. Voy a contarle otro caso de una idea delirante también. Es un caso verídico que sucedió hace unos años, que fue una tragedia realmente. Eh, el hombre sufría de depresión y ya había tenido varios episodios depresivos. Comenzaron a haber problemas de tinte económico y él era un empresario importante con un muy buen pasar. Tenía 2 hijos, su señora vivía eh, en un barrio importante y tenía un nivel de vida alto. Bueno, empezó a tener problemas económicos y empezó él a gastar sus ahorros. Entonces él estaba tan desesperado por esta situación de que empezaba a gastar sus ahorros y se empezó a deprimir. Se deprimió,
deprimió mal. ¿Qué pasó? Acá, por ejemplo, él tenía pensamientos de ruina, en el sentido de que él pensaba que iba a quedar en la bancarrota y que su familia no iba a tener cómo subsistir y llevar el mismo nivel de vida al cual estaban acostumbrados. Entonces, una noche su hijo se fue a un cumpleaños de 15 y él le llevó y se tenía que ir a buscarle. En ese interín que él le llevó, él le mató a la hija y a la esposa. Y le trajo del cumpleaños de 15 y le mató al hijo también. Y él se quiso suicidar, pero no murió. Le encontró al día siguiente, le encontraron a él y lo pudieron salvar. Entonces, en este caso, es un trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos, ¿verdad? Porque tiene ideas delirantes. Entonces, la depresión puede cursar también con síntomas psicóticos. Esta depresión era una depresión grave con síntomas psicóticos. Entonces, es tan importante valorar la peligrosidad del paciente para sí mismo o para otros. Por eso es enorme la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto con respecto al proceso y a las posibilidades de que el paciente atente o sea peligroso para sí mismo o para otros. Entonces, esto fue un caso, este no fue mi paciente, pero el señor estaba en la cárcel y hubo una alumna que estaba haciendo su pasantía, iban a tomar el MPI, siempre se van a tomar a la cárcel, le había tocado este paciente. Entonces ahí el MPI arroja que él tenía un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, pensamientos de ruina tenía. Entonces es tan importante poder realmente ver la peligrosidad del paciente. Él tenía ya él había tenido otros episodios depresivos. Bueno, tenemos después la sensopercepción. A veces hay distorsiones sensoriales, ¿verdad? Puede ser en intensidad, pueden ser cualitativas, pueden haber falsas percepciones, ilusiones, alucinaciones cuando son falsas percepciones, pseudoalucinaciones. También tenemos que valorar la voluntad, el descenso, el incremento, cómo responde a las órdenes, ¿verdad? Todo eso tenemos que valorar, hacer un buen estado mental. La inteligencia, los hábitos fisiológicos, repercusiones somáticas, el sueño. Es importante el sueño. Hay personas que duermen mucho y otras personas que no duermen. Alteraciones como por ejemplo pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismos. El apetito también tenemos que valorar. Algunas personas que no comen, hay otras personas que se comen el mundo. El peso, si hay aumento o pérdida de peso. La conducta sexual, si hay disminución o si hay aumento. Astenia. El juicio y la introspección. Entonces, por ejemplo, en el trastorno bipolar, por ejemplo, el deseo sexual se
el deseo sexual cambia. Cuando la persona está deprimida, no tiene deseos sexuales cuando cursa un episodio depresivo. Cuando cursa un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, tiene aumento en el deseo sexual. ¿Y cómo sabemos cuál es el que está normal, vamos a decir? Y todo depende de la edad del sujeto, ¿verdad? Si es joven, habitualmente tienen más deseos sexuales que una persona ya mayor, ¿verdad? Le voy a contar un caso de una paciente. Yo no la conocía a la paciente. Pidió cita y bueno, vino. Y entra. Y ya de entrarlo así, empuja la puerta, así entra y me dice, yo no sé para qué me traen acá, esta gente está toda loca. Yo lo único que quiero es tener a mi hombre. No me dejan tener a un hombre. Yo necesito tener un hombre. Estos me encierran, me tienen encerrado. Bueno, ella estaba con muchos deseos sexuales, entonces ella se escapaba, se iba con cualquiera. Desapareció de la casa, se fue con un hombre y desapareció 5 días hasta que la encontraron a ella, ¿verdad? Entonces la mantenían a ella así encerrada porque ella se quería escapar y estaba también muy agresiva, muy irritable. Entonces, cuando ella vino a la consulta, ella no se sentó, ella caminó todo el tiempo, hablaba de una cosa a otra y lo único que ella quería y reclamaba era que le dejen hacer su vida y tener los hombres que ella quiera tener. Entonces era demasiado evidente que ella estaba cursando, estaba muy desorganizada, era evidente que ella estaba cursando con un episodio maníaco. Para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, se requiere que haya un episodio maníaco, aunque no haya de episodios depresivos. Una persona puede tener diagnóstico de depresión, vamos a suponer que varias veces se deprimió, entonces su diagnóstico va a ser depresión, hasta que si aparece un episodio hipomaníaco o un episodio maníaco, entonces va a pasar a ser trastorno bipolar, ya no va a ser depresión. Pero si no tuvo episodios depresivos y tiene episodios maníacos, hipomaníacos, porque a veces empieza con episodios maníacos, ¿verdad? Entonces es trastorno bipolar. Otras exploraciones. Por ejemplo, exploración neurológica, física, los test psicométricos, pruebas de neuroimagen o neurofisiológicas, análisis, sangre, de orina, etc. La orientación diagnóstica, la información que se recoge, entonces, permite realizar una orientación diagnóstica del caso, ¿sí? Se puede hacer un resumen de todo lo que encontramos, eso que es más significativo y en qué grado va a apoyar ese diagnóstico. Y siempre acá vienen los criterios diagnósticos que habitualmente utilizamos, son el DSM-5 y el CIE, ¿verdad? Que el objetivo es que todo sea homogéneo entre diferentes profesionales. Entonces, cumple este diagnóstico para mí, cumple este diagnóstico para Estela. No que para mí sea una cosa y Estela entienda otra cosa. Entonces, eso también es un objetivo de los criterios diagnósticos, de la utilización del manual. Y no se puede utilizar el manual así, a rajatabla. Siempre el juicio del clínico es importante. La impresión que tiene el clínico sobre los hallazgos de las exploraciones es fundamental. Entonces, no sé, si yo le tomo un test de inteligencia y pongo 80, ¿verdad? Ese 80 yo tengo que saber qué quiere decir ese 80, ¿verdad? Entonces,
Ahí está el juicio del clínico. Después también una persona puede obtener en los instrumentos de evaluación a lo mejor puntajes muy elevados o que indicarían mucha desorganización, pero sin embargo cuando uno le ve a la persona no es así. Entonces el juicio del clínico es importante, no es suficiente. Todas estas informaciones que nosotros recogemos es muy importante, pero siempre te tiene que complementar con el juicio clínico. Y después viene la devolución. ¿Qué es la devolución? ¿Me están escuchando? ¿O ya no están? Sí. La devolución de los resultados, sí. O sea que compartir los resultados con el paciente o con quien sea, ¿verdad? Si de repente, no sé, han pedido una evaluación del Poder Judicial y bueno, tenemos que compartir los resultados, ¿verdad? Para eso también es muy importante saber el diagnóstico. Si yo voy a poner algo, tengo que justificar por qué estoy poniendo eso, que estoy poniendo ahí. Imagínense qué importante es, hasta qué punto es importante lo que nosotros hacemos, que depende muchas veces de nuestro informe para que una persona sea condenada o no. Es grandiosa la responsabilidad. Entonces la devolución hay que hacer y ahí vienen las recomendaciones, ¿verdad? Y el tratamiento. Entonces todo este es un proceso que no quiere decir que un diagnóstico no pueda cambiar o no quiere decir también que yo no pueda ir descubriendo otros diagnósticos en, la, en el cliente o en el paciente. Siempre hay que poner todos los diagnósticos que el paciente tenga. El paciente puede tener, no sé, trastorno de pánico, puede tener depresión, puede tener un trastorno límite de la personalidad. Entonces yo tengo que poner todos los diagnósticos que tiene el paciente. Muchas veces el paciente puede tener un diagnóstico principal que no, a veces no siempre es tan fácil identificar. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene TOC. Y tan fuerte es su TOC y de tantos años, ¿verdad? Que en algún momento él estuvo sumamente deprimido también. Pero en ese caso, el diagnóstico principal es TOC. ¿Por qué? Porque su depresión es secundaria al TOC, en el sentido de que ¿por qué se deprimió él? Se deprimió porque él estaba muy desmotivado con el TOC, que no podía él controlarlo. Y entonces él estaba desmotivado pensando que siempre iba a ser así, que su vida nunca va a ser igual que la de los otros, qué es lo que él puede esperar así de la vida. Bueno, pero entonces, ¿por qué él estaba así? A consecuencia de lo que le pasaba con el TOC. En ese caso yo tengo que poner trastorno depresivo mayor, perdón, tengo que poner trastorno obsesivo compulsivo y trastorno depresivo mayor. Si es que es un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Y si puedo identificar, entonces pongo cuál es el diagnóstico principal. El diagnóstico principal en este caso sería TOC. ¿Alguna pregunta? Bien, bien todo, profe. Ok. Bueno. Entonces voy a dejar de compartir este. Y voy a
Están viendo el Power, ¿verdad? El otro. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, para establecer un diagnóstico, entonces siempre es importante establecer una buena relación para poder observar al paciente, buscando cuáles son las claves diagnósticas en el comportamiento del paciente. Se puede hacer una lista de todos los diagnósticos posibles. Por ejemplo, así como yo les dije, el caso de mi paciente que no se bajaba de su habitación, no quería relacionarse con nadie. Entonces, una lista sería trastorno esquizotípico, trastorno esquizoide, trastorno paranoide. ¿Cómo voy a saber cuál es? Porque en el trastorno paranoide, si no se relaciona, es porque tiene miedo a que otros puedan aprovecharse de él. Son personas que no tienen amigos porque son personas muy desconfiadas, ¿verdad? Entonces, tengo que ver cuáles son los posibles diagnósticos. Y para eso es importante observar los síntomas, las alteraciones que tiene el paciente en su comportamiento. Y ahí entonces nos planteamos una hipótesis sobre cuáles son los trastornos que pueden ser compatibles con los indicios que tenemos. Así como les di este caso. Durante también este proceso, también podemos obtener claves que van a excluir otros trastornos. Al empezar, siempre se debe detectar, tener en cuenta lo que el paciente informa, cuál es su síntoma principal, cuáles son las claves conductuales para las principales áreas diagnósticas de los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, tiene alteraciones en su estado de ánimo, tiene un deterioro cognitivo, tiene una ansiedad irracional, tiene síntomas psicóticos. Entonces, también, esto es muy importante, y también tenemos que añadir los problemas psicosociales y ambientales y los patrones que puedan ser patrones crónicos de desadaptación. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de proceder? 3 expresiones distintas de un problema: malestar, queja o síntoma principal y signos. ¿Qué son los signos? ¿Qué son signos? Signo es lo que nosotros vemos y síntoma es lo que... Sí. Signo es lo que nosotros vemos y síntoma es lo que el paciente expresa, ¿verdad? Bueno, el malestar, el síntoma principal, pueden ser síntomas nucleares o bien pueden estar asociados. Por ejemplo, un síntoma nuclear es que la persona es una persona fría, con un distanciamiento emocional, poca reactividad. Eso sería un síntoma nuclear, ¿sí? Y los síntomas asociados es, por ejemplo, evita el contacto con los otros, lo que describe después, ¿verdad? Cuando ustedes ven los criterios diagnósticos, siempre hace una descripción ahí arriba y después dice que se manifiestan 5 más de los siguientes síntomas, dice, ¿verdad? Bueno, también es importante los patrones conductuales desadaptados. Si es de larga duración, si
incluye problemas de relación con otras personas, si hay factores estresantes. Los factores estresantes suelen ser acontecimientos externos que muchas veces desencadenan o causan el malestar actual. Por ejemplo, conflictos con la esposa, con los colegas, con el jefe, etc. Y los signos que lo que nosotros vamos a ver es, podemos ver, expansión versus focalización. Una vez que tengamos la idea del problema principal del paciente, entonces se puede elegir dos caminos. Seguir una estrategia expansiva y tratar de descubrir más áreas problemáticas, o bien centrarse en las que se ha identificado. En la expansión es necesario explorar las áreas diagnósticas, ¿verdad? Que a menudo se convierten entonces en un punto de origen de un árbol de decisión más descriptivo. O sea que yo tomo un punto y voy viendo o expandiendo las dificultades que tiene el paciente. Y además de averiguar la existencia de problemas psicosociales o ambientales, también tenemos que ver los patrones de desadaptación que se presentan en diferentes etapas de la vida del paciente, y es importante también saber el deterioro de su actividad. Hay pacientes que están muy limitados o muy deteriorados. Y hay otros pacientes que pueden tener mucho sufrimiento, pero su deterioro, por más que lo tenga, no es tan significativo como puede ser en muchos casos. Por ejemplo, este paciente que le estoy diciendo que tiene TOC, su deterioro es muy grande en el caso de él, ¿verdad? Él no tiene una vida normal, él es un joven que hace muchos años tiene TOC, hoy está súper bien de su TOC, y él mismo dice que él siente extraño vivir sin TOC, y es como que tiene miedo de enfrentar esta su nueva condición de vivir sin TOC, que viene a ser como que si fuera que el TOC le evitaba a él asumir ciertas responsabilidades, y hoy que está bien de su TOC le asusta que tiene que hacer un cambio en su vida y asumir responsabilidades. Bueno, entonces en el caso de él, por ejemplo, él no tiene una vida normal, que él no tiene una pareja, no tiene, a veces nomás puede salir, toma mucha medicación, no estudia, no puede trabajar, o sea que está bastante limitado. Entonces hoy que está con un avance importante, él está un poco asustado de que tenga que enfrentar la vida de otra manera. Bueno, cuando hablamos, era la expansión, cuando hablamos en la focalización, entonces se centra en un problema, se puede interrogar al paciente con preguntas abiertas para que podamos obtener más detalles, por ejemplo, técnicas de clarificación, continuación. Continuación a veces es, el paciente se queda ahí, ¿verdad? Entonces continuamos, ¿verdad? Es como que retomamos nosotros. Y la clarificación es, si dijo alguna cosa, siempre tener claridad de que hemos comprendido bien. Entonces, algo que hay que saber manejar muchísimo. Por ejemplo, dicen, el paciente dice, y yo me siento, a ver, yo estoy demasiado deteriorado, tal vez deteriorado, pero ese deteriorado tiene el mismo significado para el paciente que para mí. Entonces, muchas veces la clarificación te lleva a que vos replantees,
por ejemplo, estoy bastante deteriorado. Entonces yo voy a clarificar eso, ¿verdad? Entiendo deteriorado que me estás queriendo expresar tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, no es que yo entendí algo diferente de lo que el paciente me quiso decir. Pedir al paciente para que explique áreas como la gravedad, el curso, el estresante y qué se debe hacer después de determinar cuál es el síntoma principal del paciente. ¿Qué tengo que hacer? El diagnóstico diferencial. Con respecto al diagnóstico diferencial, podemos nosotros tener muy poca información. Cuanto menos información se tiene del paciente, más larga va a ser la lista de diagnósticos diferenciales. Cuando tenemos también información confusa, ¿verdad? Y la información obtenida hasta el momento se puede utilizar para hacer una lista de todos los posibles diagnósticos que puedan explicar la queja principal del paciente y su estado mental. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Sí, o sea que yo tengo, por ejemplo, yo acá voy a mostrar, vamos a suponer que el paciente tiene síntomas depresivos, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer una lista de todos los trastornos que encajarían en esta información de síntomas depresivos. ¿Cuáles son los trastornos que encajan o que presentan síntomas depresivos? Trastorno bipolar. Después, Esquizofrénico. Esquizofrenia. depresivo Esquizofrenia. mayor. La esquizofrenia. O sea que los síntomas No, profe. No, profe. ahí. Sí. Se ve. Ok. Bueno, entonces, ¿hasta dónde escucharon? Estábamos hablando de los trastornos, porque acá decía en alguna parte, acá, a ver, decía, si la impresión inicial es de un patrón a lo largo de la vida de actos violentos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es a lo largo de la vida y es crónico, siempre tenemos que pensar en la posibilidad de un trastorno de personalidad. Entonces, porque el trastorno de personalidad es crónico. Por ejemplo, la depresión la persona cambia su forma de ser, pero tiene un inicio y un final, ¿verdad? Un episodio que tiene un comienzo y después, una vez que remite, la persona vuelve a su nivel de funcionamiento inicial. En cambio, los trastornos de personalidad son crónicos. ¿Eh? Manera desadaptada de pensar, de sentir y de hacer. Entonces, siempre yo tengo que ver si las personas reúnen, son crónicos, reúnen unos criterios para un trastorno de personalidad. Y lo primero que tengo que hacer es un trastorno de personalidad. Tengo que ver en los trastornos de personalidad, el DSM indica que para hacer el diagnóstico se deben de alterar 2 de las 4 áreas que indican
que indica el DSM. ¿Cuáles son esas áreas? La cognición, el control de los impulsos, la afectividad y las relaciones interpersonales. Dos de esas áreas se alteran y es un patrón crónico. Tendríamos que pensar en un trastorno de personalidad. Después nosotros veríamos a qué trastorno de personalidad específicamente corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿es o no uno de esos 10 que el DSM indica? ¿Es o no? Y si no es, entonces sería trastorno de personalidad no especificado. ¿Me dan 2 minutitos? Voy a tomar un poco mi medicación, ¿sí? Por favor. Sí, profe. Bueno, ¿algo que quieran preguntar hasta acá? Hasta el momento no, profe. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico, entonces tenemos 2 puntos. Uno, inclusión. Incluir implica proporcionar datos que van a apoyar el diagnóstico. Y excluir van a aportar datos para eliminar el diagnóstico. Entonces, en un diagnóstico tenemos trastornos que te tienen que incluir, los que se deben excluir y los que todavía no fueron explorados. Una vez que el paciente da o indica cuáles son los problemas que tiene, entonces tenemos que hacer la lista, ¿eh? Y ahí hay que determinar la duración, los síntomas o síndromes psiquiátricos esenciales. Tenemos que ver la gravedad. La gravedad va a darse en función del impacto que causa en la vida del paciente. Si hay más de un síndrome, tenemos que ver cuáles son las relaciones temporales y causales que puedan existir entre ellos, así como les dije el TOC y la depresión, ¿verdad? Los criterios diagnósticos no se tienen que aplicar mecánicamente, sino que se tiene que implementar utilizando nuevamente, acá aparece el juicio clínico. No es que yo ahí nomás voy listando, no es así. Sí se tienen en cuenta esos criterios, pero para ver todo esto que estamos diciendo, la gravedad, el impacto que tiene en la vida, entonces ahí entra el juicio clínico. Y llegado acá a este punto, entonces acá tenemos una lista de impresiones diagnósticas preliminares. Y ahí entonces nosotros podemos utilizar el árbol de decisión del DSM-5. En la entrevista diagnóstica es importante que el entrevistador se haga cargo y dirija al paciente estructurando el proceso diagnóstico. No podemos dejar que el paciente se vaya por donde se quiera ir. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar cortándole y dejándole con la palabra en la boca al paciente, ¿verdad? Por eso es que hacer una entrevista, vuelvo a enfocarme en eso, requiere de mucha habilidad. Con mucha habilidad yo tengo que enfocarme nuevamente hacia la información que yo estoy tratando de obtener. Este tipo de enfocar la entrevista
Va a eliminar entonces cualquier espontaneidad, dificultará la relación terapéutica, puede dificultar la relación terapéutica y se puede perder información valiosa. Entonces, hacer una buena entrevista requiere de mucha habilidad. No podemos tomar decisiones así apresuradamente, no hace falta eso, ¿verdad? Sino que las decisiones podemos dejar para el final de la entrevista. Entonces nosotros podemos examinar todas estas impresiones preliminares, ver los signos, los síntomas, señalar los que van asociados con un trastorno. Tenemos que determinar la duración de los signos y los síntomas. Tenemos que ver la naturaleza incapacitante de los síntomas, hacer una lista de los estresantes que precedieron a la aparición del trastorno y evaluar también la relación temporal entre los síntomas. Vuelvo a recalcar acá, habla mucho de factores estresantes. La teoría diátesis-estrés de psicopatología indica que la diátesis es la vulnerabilidad que tiene la persona para padecer un trastorno. Esa diátesis puede ser psicológica, por ejemplo, tener muchos pensamientos negativos, muchas distorsiones cognitivas. Puede ser biológica, un desbalance en la neurotransmisión, puede ser genética, puede ser ambiental, cuando el paciente vive en un ambiente violento, incoherente, con muchas dificultades. Pero ninguno de estos puntos, de estas diátesis, son suficientes para que aparezcan los síntomas, para que se desencadene un trastorno. Dice que tiene que aparecer un estresor lo suficientemente importante. Por eso es diátesis, estrés. La diátesis, la vulnerabilidad, y el estrés es el estresor que predispone a la aparición de los síntomas. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer la entrevista para saber si es una depresión, si es ansiedad? Entonces, primero podemos ver los síntomas esenciales o los nucleares y ver su gravedad. Y después tenemos que evaluar los signos y síntomas asociados, esos que son más inespecíficos. Síntomas esenciales es el que es necesario, pero no es suficiente para poder hacer el diagnóstico del trastorno. Por ejemplo, como síntomas esenciales nos referimos a las funciones psíquicas específicas alteradas en cada trastorno. Por ejemplo, uso y control de la ingesta de sustancias en los trastornos relacionados con sustancias, alucinaciones, ideas delirantes y comportamiento gravemente desorganizado en la esquizofrenia. La mayoría de los síntomas esenciales requieren una asociación con un deterioro significativo del funcionamiento social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Para decir que una conducta es anormal, es muy difícil hacer la definición de conducta anormal. Muchas veces nosotros podemos verle a una persona bien, pensar que no tiene ninguna dificultad, pero muchas veces la persona tiene un sufrimiento o malestar subjetivo importante. Muchas veces la persona puede desviarse, o su comportamiento se desvía de lo que se espera culturalmente.
y otras veces se desvía de las normas estadísticas. Entonces, hacer una definición de conducta normal no siempre es tan sencillo. Bueno, si nosotros identificamos uno de los síntomas esenciales de un trastorno psiquiátrico, entonces tenemos que ver cuánto tiempo ha estado presente y su gravedad. Bueno, el DSM considera síntomas las quejas que causan malestar o un deterioro clínicamente significativo en la actividad social, laboral u otras áreas importantes de la actividad del sujeto. ¿Pregunta hasta acá? No. Bueno, un paciente se puede quejar de estar triste, pero su funcionamiento es óptimo, tanto en el trabajo como en el entorno familiar, así como también en sus relaciones sociales. Entonces el paciente puede tener una queja, pero esa queja no alcanza la intensidad requerida de un síntoma. Nosotros no siempre, todos los pacientes que vienen al consultorio precisamente no siempre tienen un trastorno. Hay muchos que tienen una queja, un sufrimiento, pero no precisamente pueden estar tristes, pero eso no quiere decir que estén deprimidos, ¿verdad? O sea que para estar deprimidos tienen que reunir ciertas características. Y esa queja tiene que tener intensidad, tiene que generar un deterioro en el funcionamiento del individuo. Cuando el paciente padece un trastorno psiquiátrico, sus efectos se manifiestan de tres maneras: deterioro psicosocial, un malestar interpersonal y un sufrimiento también a nivel personal. La gravedad se refleja en numerosas áreas y estas áreas son las relaciones familiares, las relaciones sociales, el deterioro de la salud, el nivel de actividad que tiene el paciente. También es importante cuál es la respuesta de la familia. Esto también puede ser un indicador clave. Las críticas, el apoyo, las condenas, muchas veces la familia se convierten en un estresor crónico permanente. En muchos casos la familia no comprende, no apoya al paciente, ¿verdad? Y sabemos que si se convierte en un factor de estrés, eso predispone a que el paciente vuelva a tener otros episodios o recaídas. Entonces, todo esto tenemos que saber. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tenía una paciente que tenía trastorno bipolar. Ella era una joven que estaba terminando el colegio y tanto se estresó porque era muy buena alumna y estaba así en una competencia enorme con otra compañera. Entre las dos estaban ahí, los puntajes eran mínimos la diferencia. Esta situación generó en ella un cambio repentino. Ella empezó a estar agresiva, gritaba mucho, se peleaba con todos, no podía dormir, coqueteaba con todos los chicos del colegio, hablaba mucho, se involucraba en muchas actividades. Eso es lo que uno va a escuchar. Y ahí es donde uno tiene que pensar qué puede estar pasando con esta joven. Y empezó realmente a tener dificultades
dificultades en sus notas, ¿verdad? O sea que no se podía concentrar, no podía estudiar. Entonces, ¿qué pensaría que tiene esta joven? ¿Qué es esto que yo estoy describiendo? Parece un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, ¿verdad? Entonces, yo necesito tener más información para determinar, pero en síntesis, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo es importante la familia? Ella sí fue diagnosticada con trastorno bipolar. Y la familia no podía entender y no aceptaba su comportamiento irritable, violento a veces, esa falta de control que tenía cuando se enojaba por alguna situación así. Y a ella le castigaban mucho. Y en una ocasión que se iba al psiquiatra, ella empezó a discutir con su mamá y su mamá medio paró así el auto, ¿verdad? Y le abrió la puerta y le tiró del auto medio en marcha. Y se cayó ella ahí en la vereda. Entonces ella, todas estas situaciones, ella se sentía sola, incomprendida, y la familia era una fuente de estrés permanente en ella. Entonces, acá, cuánto la familia apoya o no, eso también es un predictor de cuánto el entorno, ¿verdad? El entorno va a actuar o no como un estresor. Y todo estresor siempre tiene un efecto negativo. ¿Y cómo vamos a saber la gravedad? La gravedad por el deterioro, ¿verdad? De la persona en el nivel de funcionamiento que tiene en su actividad. Y la intensidad se mide por la respuesta de las personas. La sociedad tiene desprecio por el alcoholismo, el abuso de sustancias, puede rechazar a individuos que tengan trastornos mentales incapacitantes. Por ejemplo, acá no estamos hablando de la sociedad solamente, sino que estamos hablando inclusive de la familia. Cuando nosotros tenemos los síntomas esenciales, entonces ahí tenemos que evaluar los síntomas asociados. Vamos a dejarlo acá porque es prácticamente nuestra hora. Yo quiero saber si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran aclarar. Entonces, tienen que leer los síntomas nucleares, ¿verdad? En su DSM van a encontrar. Lean los criterios diagnósticos ahí, eso primerito que dice ahí, ese requisito principal, es el síntoma esencial. Por ejemplo, pérdida de la capacidad del placer durante todos los días, la mayor parte del día, que se manifiesta en diferentes contextos. Todo lo que describe ahí, ¿verdad? Y después describe los criterios. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, lo vamos a dejar acá. En la próxima clase vamos a terminar y ya vamos a trabajar sobre los diagnósticos. Ya le voy a dar los casos. Sí.
Sí, está bien. Yo lo que quiero es que a ustedes les sirva y aprendan, así como y solo en ocasiones así que sean, que de repente yo no pueda asistir por ABC de motivos, tendríamos que hacerlo virtual, ¿verdad? Pero entiendo que ustedes quieren tener la mayor parte de manera presencial. No hay problema yo. Bueno, está bien. Entonces, en la siguiente clase vamos a trabajar sobre los diagnósticos y tienen que empezar a leer, porque vamos a terminar ya esto, ¿verdad? Y tienen que empezar a leer sobre tienen que, pues, cómo van a preguntar si no saben, por ejemplo, qué es lo que van a preguntar, ¿verdad? No sé, tienen que ver trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastornos depresivos, por lo menos eso, y trastornos de personalidad. Para la siguiente clase tendrían que manejar bien trastornos depresivos y trastornos de personalidad. Eso para no cargarle todo nomás, pero eso no quiere decir que el resto no van a tener que estudiar después, ¿verdad? Pero para que puedan hacer los casos y acostumbrarse ya a hacer los casos sin el DSM, tienen que leer un poquito sobre estos trastornos para poder diferenciar. ¿Qué vamos a hacer? El diagnóstico y el diagnóstico diferencial de los casos. Entonces, acá, ¿cómo se haría el diagnóstico diferencial? ¿En qué casos, por ejemplo, aparecen síntomas depresivos? Así como dijimos, bueno, en la depresión por consumo de sustancias, pero el paciente refiere no consumir ningún tipo de sustancia, por tanto se descarta que la depresión sea al consumo de sustancias, ¿verdad? No hay una enfermedad médica que lo explique, ¿verdad? Entonces se descarta el trastorno depresivo debido a enfermedad médica. El paciente no tiene síntomas psicóticos, por tanto se descarta el trastorno esquizoafectivo. Entonces yo voy descartando y me voy a quedar con trastornos, un ejemplo, ¿verdad? Trastorno depresivo mayor, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Todo esto que estoy diciendo ahora es como poner en práctica en los casos que vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Estamos? Y vamos a hacerlo presencial. A no ser que el tiempo esté tan feo, una cosa así como hoy, ¿verdad? O que haya alguna necesidad de algo, entonces haríamos virtual, pero vamos a tratar de hacerlo presencial siempre. Lean su DSM, lean su DSM. Después, bueno, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, chao, chao.